Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV? Mucha información deportiva. Julio César Lozá para brindar todos los temas relacionados al fútbol y otras disciplinas deportivas. Arrancamos hablando del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Se va a jugar este próximo fin de semana la 19ª fecha del torneo liguero. ¿Quieren ver cómo están los números? ¿Quieren ver cómo se presenta esta fecha? Lo presentamos a continuación. Este sábado arranca la fecha número 19 del campeonato Torneo Apertura 2014-2015. Conozcamos la actualidad del equipo de Sport Boys Guarnes, un equipo que necesita puntos. La palabra de Mercado, arquero que tendrá mucho trabajo en el equipo guarneño, y Alejandro Gómez, trabajo en la contención en el equipo de Víctor Hugo Tuchantelo. Directo para nosotros en el tema del descenso, así que bueno, vamos a tratar de ir a hacer las cosas bien para traernos los 3 puntos, ¿no? Ganar frente a Wisterman, ¿se puede repetir una victoria frente a Petrolero? Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso y bueno, demostrar que este equipo está en levantada, ¿no? La propuesta de Sport Boys, ¿cuál tiene que ser? No, como jugamos contra Wilter, ir a jugar de igual a igual, en una cancha complicada, rival difícil, pero aprovechar por el buen momento que estamos pasando y tratar de traernos los 3 puntos. Creo que ellos también están con el tema del descenso y bueno, nos sirve solo sumar a nosotros para poder terminar de la mejor forma este torneo y pensar pues ya en el otro en mejorar, ¿no? Alejandro, quiero preguntar el tema económico. ¿Hay un arreglo de ustedes? ¿Se acerca la dirigencia? Sí, hemos charlado con los dirigentes, con el nuevo presidente y ha tratado de solucionar algo, pero igual seguimos con algunos jugadores, van a ser 4 meses que nos deben. Universitario y la capital de la República, el último campeón del torneo de la Liga, va a recibir a Oriente Petrolero. Conozcamos la actualidad del equipo que dirige técnicamente Javier Vega. Yo creo que mis compañeros están trabajando para eso, para dejar una buena imagen dentro del campo de juego y creo que lo estamos demostrando y bueno, a veces no se dan los resultados y bueno, ojalá que sigamos por el mismo camino, que hay que seguir sumando puntos para el bien de la institución y bien de nosotros. Hay que tener cuidado con Oriente, que va a venir a matar el domingo. Sí, seguro. Ellos tienen la necesidad de sacar puntos, igual que nosotros que estamos local, pero bueno, hay que tomar los recaudos necesarios. Sabemos que tienen un gran equipo, pero bueno, nosotros estamos para eso, con nuestra gente. Ojalá que podamos sacar esos puntos que necesitamos para seguir subiendo la tabla. Oriente Petrolero está obligado a sumar puntos en condición de visitante. Y cuando hablo de sumar puntos, no queda otra que no ser la victoria, sumar de 3 unidades. Thiago Dos Santos confía en la levantada de Oriente y en derrotar a Universitario en el Estadio Patria de la capital de la República. Muy complicado. Todo jogo na altura é complicado, né? Pero nós outros não podemos mais pensar em altura, temos que olhar para ganhar, temos que olhar para mostrar a que queremos, porque em 2 partidas que jogamos mal, poderemos deixar o objetivo de lado, pero sabemos que temos condições, temos uma grande equipe, eu confio em meus companheiros, confio em tudo que fizemos até agora. E temos que levantar a cabeça e seguir firme porque não se acabou o campeonato. Um pouco abatido, não? Porque nada esperava que isso ia acontecer. Óbvio, sabíamos que o Blumenau tem uma grande equipe. Um clássico, como sempre digo, não tinha favorito. Era para mim igual a chance de as duas ganhar. Pelo primeiro tempo que hicimos, sabíamos que era só nos mantermos como jogamos no primeiro que ia conseguir a vitória. Pero bueno, já passou. Temos que trabalhar essa semana porque o Universitário nos espera lá e tenemos un objetivo grande ainda y vamos en busca de ellos. Blooming, motivado, Blooming, inspirado luego de la victoria del Clásico 168, ahora apunta a lo que va a significar una victoria frente a Universitario de Pando en condición de local. Martín Minadevino habla del partido que se viene para el equipo celeste y la obligación de sumar 3 unidades en condición de local. Sí, trabajar. Estos momentos siempre a uno le dan un plus de confianza. Pero seguir trabajando para donde toque. Ayer me tocó ese tiempo, otro partido me ha tocado entrada. Para lo que toque trabajar, estar preparado y rendirle al grupo. Lo de Pando el fin de semana.
Rival complicado, ya lo hemos enfrentado, nos ha hecho un partido muy difícil allá. Pero bueno, en nuestra casa, si queremos tener aspiraciones de pelear hasta el final, tenemos que ganar como sea. ¿El hecho de que sea colero y no tenga nada que perder y ganar este torneo lo hace más complicado a este equipo pandino? Siempre, porque hay que respetar a todo. Cuando juegas con el líder, cuando juegas con el último. En el fútbol eso normalmente es una estadística, pero no significa nada. Hay un tema que el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano ha resuelto. Tiene que ver con Matías Dituro, el ex arquero de Aurora de Cochabamba, hoy vistiendo la casaca del equipo rojo de Vísterman de Cochabamba. Los ejecutivos de Aurora se refieren a este tema y el jugador quedaría inhabilitado para el resto del campeonato de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El primer elemento que ha quedado absolutamente claro es que el tribunal ha definido que el contrato que nosotros hemos pedido cumplir al jugador Dituro es un contrato que existe, es un contrato que tiene eficacia jurídica, por lo menos entre las partes. Eso ha quedado muy claro. Segundo, el tribunal ha determinado que se pague al Club Aurora el porcentaje que le corresponde por la transferencia que ha suscrito, por la vinculación que ha suscrito el jugador Dituro con el Club Wilstermann. Según ha declarado él mismo en el tribunal, era $20.000 el monto de su vinculación, y ese monto, el 60% le corresponde al Club Aurora, por eso el jugador Dituro debe pagar $12.000. Entre tanto que Bolívar jugará en condición de local frente al equipo de Real Potosí. ¿Duro partido para Bolívar? Evidentemente que sí, porque en los últimos compromisos que han tenido ante el equipo Lila siempre ha sido un rival complicado para el equipo de Javier Ascargorta. Carlos Tenorio, el ecuatoriano, el goleador de Bolívar, se refiere al partido de este fin de semana. Hoy yo creo que Bolívar simplemente depende de nosotros. Nosotros tenemos un punto de diferencia, somos los punteros, y para mantener eso depende de la actitud, de las ganas que le pongamos y de tratar de definir los partidos acá. La verdad que de un partido a otro pueden variar muchas cosas. Es un rival complicado, el partido contra ellos allá nosotros lo perdimos y acá tenemos que hacer prevalecer nuestra localidad. Yo creo que hasta ahora Bolívar en los partidos como local, a más allá del empate que tuvimos, si no me equivoco, contra San José y el empate contra Strongers, yo creo que lo hemos aprovechado al máximo, y es importante que los equipos siempre, los partidos local, marquen esa diferencia, y Bolívar lo está haciendo bien. El equipo de San José jugará su última carta en condición de local frente al equipo rojo de Vísterman de la ciudad de Cochabamba. Gil Antonio Parada es optimista de que este santo urureño pueda ganar y por qué no pensar y soñar en los primeros lugares de este campeonato liguero. Bueno, pues esperemos hacer las cosas bien y sumar, que es lo más importante, ¿no? Un rival complicado el equipo de Vísterman, Ariel. Sí, difícil, sabemos que va a ser complicado el partido acá, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que sumar estos partidos que quedan para poder todavía tener la esperanza de hacer las cosas bien, así que esperemos ganar y sobre todo regalar una alegría a la gente. Llegamos a la parte final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Permiso.